Bueno, muchos conductores y conductoras de autos con carnet otorgado y todo, cuando llegan a una rotonda sin semáforos no saben quién tiene prioridad de paso, ¿no? Es como un intríngulis, es un hecho. Y después están, como ya sabemos, los que aún sabiendo a quién le toca, meten la trompa, aceleran, vengan por donde vengan, pero ese ya sería otro tema. Hoy nos vamos a centrar en esto, en un estudio de la Cámara que nuclea a las empresas que producen software vial, que reveló que la mayoría de los conductores del área metropolitana de Buenos Aires tienen dudas sobre este tema. Las respuestas son diversas y demuestran que sigue existiendo una falla en el conocimiento de las normas de tránsito al otorgar la licencia habilitante. Escucha esta cifra, el 65% de los conductores, 65, no sabe quién tiene prioridad de paso en una rotonda sin semáforos. Es mucho, ¿no? En línea con nosotros para hablar acerca del tema, Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Facundo, Claudia Bonato de Radio 2 de Rosario te saluda. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un placer saludarte. Un saludo para la mesa. Igual para nosotros escucharte, recibirte y tratar este tema que, bueno, nos tiene siempre de protagonistas, porque, bueno, manejando o yendo en un auto que maneja otro, a veces surge esta inquietud, sobre todo cuando no están los semáforos que ordenan, en cierta forma, el tránsito. ¿A qué población encuestaron para lograr este 65%? Personas masculinas y femeninas de entre 16 y 65 años han sido relevados y la realidad es que no hemos encontrado grandes datos al momento de analizar el género y la franja etaria. Ajá. Lo que sí hemos encontrado es, como vos decís, una gran sorpresa al momento de ver el alto índice de desconocimiento sobre esa cuestión, pero también puertas adentro seguimos un poco masticando la idea y tratando de imaginar también por qué se pudo haber respondido mal en tan alto nivel. Como bien sabés, en nuestro país, en vías no semaforizadas, la regla general habla de que la prioridad la tendrá quien circula por la derecha. Sí. Entonces, si pensamos, si nos imaginamos, si nos representamos circulando dentro de una rotonda, vamos a notar que los ingresos siempre van a estar al lado derecho. Uh-huh. Entonces, lejos estoy de excusar a quienes han respondido mal, pero esto marca una excepción a esta regla general y bien sabemos que esto suele ser bien controvertido al momento de ingresar, circular y egresar de las rotondas. Sí, sin llegar al caso de las rotondas, en un cruce de calles común y corriente está el tema de quién tiene prioridad, y obviamente que el de la derecha siempre reclama, pero siempre y cuando los dos vehículos lleguen al mismo tiempo, ¿no? Porque si yo voy por la izquierda, digamos, del otro auto que va a llegar, pero yo llego antes a la esquina, yo paso. No me puedo poner a esperar a que pasen todos los que vienen por la derecha, porque hay gente que se enoja pretendiendo un poco eso, ¿no? O sea, aceleran como desde la mitad de la cuadra, porque saben que tienen la derecha respecto del otro, y dicen, pero yo tenía la derecha, pero yo estaba pasando ya. Bueno, eso hace que, por ejemplo, se produzcan un montón de accidentes y cada uno discuta desde el supuesto pedestal de la razón, ¿no? Sin duda alguna, y te agrego una situación más que es muy habitual. Cuando quien viene por la izquierda viene con tránsito fluido y quien viene de la derecha, no entendiendo cómo funciona justamente la prioridad, que es esto que muy bien comentabas sobre llegar al cruce al mismo tiempo, no entiende que cuando el flujo vehicular viene bien, no le van a ceder el paso naturalmente, va a tener que esperar a que el flujo vehicular merme y luego continuará su marcha. Entonces, esto también cuando se quiere meter la trompa, porque se viene por la derecha y se piensa que eso nos da cierta prioridad, también es malentender o entender de forma muy flexible parte de la normativa, que como bien sabés, tanto en este tipo de cruces como también en rotondas, lo fundamental, además de saber las prioridades, son dos cuestiones. La primera, ser sumamente predecible, no hacer maniobras ni tomar conductas que puedan salirse del libreto, porque es un tipo de infraestructura en donde la confusión puede estar a la orden del día y esto obviamente de venir en un siniestro vial. Claro. Y la segunda cuestión, que no es menos importante, y no creo que es la más importante de todas, es ingresar, circular y egresar siempre a una velocidad precautoria. Una velocidad precautoria es la que me da control total y absoluto del vehículo, sea que tenga que hacer justamente una maniobra intempestiva, un freno, alguna inclemencia climática. Yo tengo que tener
total y completo dominio del vehículo. Claro, y además me da justamente, ¿no?, ese margen para poder resolver algo imprevisto que haga el otro, o también si yo me mandé alguna macana, menos riesgos todavía si la velocidad está de mediano para abajo, ¿no? Que cuando uno está muy jugado o con los límites, porque ya no hay forma de subsanar eso, ¿no? Uno está como lanzado con el vehículo. Es algo que todos los instructores les enseñan a sus alumnos apenas comienzan, el tema de la velocidad que a veces nos imprime el que viene detrás. Entonces uno termina manejando con el ritmo que necesita el otro y no con el ritmo que uno mismo desea llevar. Te pregunto, Facundo, ¿qué contestaron los encuestados? Porque ahí tengo la mayor curiosidad. Con respecto a la el tipo rotonda de respuesta que dieron, sí. Los que respondieron mal, ¿qué respondieron? ¿A eso te referís? Sí, ¿qué dicen? Bien, dentro de las respuestas, pensemos también que este tipo de encuestas, nosotros al hacerlas telefónicamente las hacemos con opciones, digamos, no flexibles. Por eso te voy a marcar los porcentajes y las opciones que colocamos. Bien. Dentro del 45 que indicó correctamente, el 20 contestó que tiene prioridad el que llega primero, el 19 sostuvo que el vehículo que intenta entrar, mientras que el 16 restante indicó que no sabía la respuesta directamente. Ajá, bien. Sí, es preocupante el tema del que llega primero, ¿no? Porque eso te lleva a acelerar para llegar primero, para decir, no, yo entré primero a la rotonda, es decir, además de ignorar, sumarle el tema de la velocidad, que es lo que decíamos recién. Es un tema para tener en cuenta. Bueno, lo constataron con encuesta telefónica. Cuando tienen que explicar, ¿hay alguna instancia, por ejemplo, posterior de explicación o se termina allí la encuesta? No, generalmente les hacemos varias preguntas más. Lo que pasa es que tratamos de, no son encuestas relativamente cortas, ¿no? Pero digamos hay una serie de preguntas justamente personales, de si esa persona es masculino o femenino, las edades, y después lo otro que consultamos dentro de la encuesta, como entendemos que la circulación en las rotondas es 100% una cuestión conductual, le ponemos un tópico y le ofrecemos una frase que es que las faltas de tránsito son consecuencias de las costumbres argentinas, y allí casi un 75% estuvo de acuerdo con esta afirmación. Traemos esto a colación de que muchas veces esto de meter la trompa, aún sabiendo cómo es la normativa, que es un poco lo que vos comentabas al principio en tu introducción, tiene que ver lo que mal se llama en la calle la viveza criolla, y la realidad es que cuando estamos en la calle con un vehículo de 3-4 toneladas, que mal utilizado, con negligencia, es un elemento de muerte. Sin duda que no estamos hablando de viveza, sino que estamos hablando de impericia. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, tenemos que tratar de ser muy respetuosos, de tratar de ser sumamente predecibles y siempre comunicativos en el entorno vial, y más en este tipo de infraestructura que en nuestro país, por lo menos, suele ser protagonista en cuanto a la siniestralidad. Entonces, yo creo que un poco para tratar de ahondar en el concepto final, es que todos tenemos el mismo objetivo, que es llegar a casa sanos y salvos. Entonces tratemos de contribuir a esa finalidad común, ¿no? Claro. Bueno, y en tren de contribuir a una finalidad que sea, por ejemplo, aprender. ¿Qué dice la ley de tránsito, la ley nacional de tránsito respecto de las rotondas? La ley nacional de tránsito en su artículo 43 es bastante específica. Dice: si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida, sin detenciones, y dejando la zona central no transitable de la misma a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella, sí, sobre el que intenta ingresar, debiendo cederla al que ingresa, salvo señalización contrario. Perfecto. O sea que el que está circulando por dentro de la rotonda es el que tiene prioridad, siempre. Sin duda, no presta confusión la lectura del artículo, es clarísimo. Bien, y si hubiera semáforos, ¿cómo juegan los semáforos en relación con esto? No, obviamente, por eso la normativa es bien clara con respecto a la no semaforización ni señalización en contrario. En caso de que haya algún semáforo, tendremos que hacer caso. Obviamente, si también tenemos alguna señal de pare, tendremos que también hacer caso. Seguramente estaremos hablando de algún paso peatonal, por eso vamos a tener este tipo de cartelería, pero obviamente
esta cuestión de las prioridades los estamos hablando siempre sin señalización en contrario. Está claro. Bueno, me quedó una duda respecto de esto de que asumen los encuestados que las faltas de tránsito son consecuencia en cierta forma de las costumbres argentinas, porque viste que somos bastante pendulantes los argentinos, a veces nos autocriticamos y a veces nos encanta. Vos ves los comentarios en las redes y bueno, más argentino no se consigue, es como que si sos vivo, fuiste por izquierda justamente como se dice, sin respetar por ahí la normativa o las pautas y conseguiste más que los otros que están haciendo la fila, sos un vivo bárbaro, sos campeón del mundo. Viste que oscilamos entre eso y después nos agarra por allí la reflexión y la culpa y bueno, etcétera. Pero digo, ¿cómo relacionamos esto con el no saber? ¿No saben o los encuestados porque no lo aprendieron? ¿Son mal enseñados? ¿Son mal aprendidos? ¿O lo saben y mucho no les interesa cumplirlo? Bueno, yo acá creo que en ese contenido específico, la realidad es que es muy fino lo que te decía. Si quien me responde mal, me lo responde mal y me pone adelante la prioridad general, significa que esa persona, por lo menos en el resto de su conducción, entiende cómo son las prioridades y sabe cómo es la regla general. La realidad igual es que la otra forma de verlo es que este tipo de contenidos es súper troncal y la verdad que se machaca mucho en los exámenes. Esto, de hecho, es algo bastante genérico, casi que te diría que en todas las jurisdicciones de nuestro país, en los exámenes encontramos alguna pregunta que tiene que ver con esto, así que más allá de lo que a mí me parece igual, sí, considero un poco raro el alto nivel de respuesta incorrecta que hubo, porque insisto, de esto se suele hablar mucho porque suele ser lo más controversial, así que vaya sorpresa me he tomado, pero la verdad es que yo creo que la forma de encarar esto también tiene que ser una enseñanza para tratar de machacar un poquito y si hay que en los cursos y en los exámenes tomar alguna medida, digamos, para fijar más el contenido, bienvenido sea, obviamente. Claro. ¿Y esta duda de los automovilistas surgió, digo, solo con las rotondas o son consecuencia de otras inseguridades a la hora de responder? No sé si se preguntó exclusivamente sobre rotondas o se preguntó en general sobre leyes de tránsito. No, en este caso consultamos específicamente sobre rotondas y todo lo que tiene que ver con este tipo de infraestructura. Bien. ¿Qué es más seguro en base a las cifras de accidentología? ¿Un cruce con semáforos o un cruce con rotonda? No, gran pregunta. La verdad es que resuelven, digamos, problemáticas distintas. La verdad es que con respecto a accidentología sí se suelen... hay mucho más cruces semafóricos que rotondas en nuestro país, eso sí está claro. Pero la realidad es que dependerá la situación de la infraestructura vial de la que estamos hablando, la solución más óptima para ello. La realidad es que tienen costos muy diferentes y, como te decía, el cruce semafórico no permite el retome por la vía en la que vengo, mientras que la rotonda sí. Entonces, insisto, quizás en una ruta por algún paso escolar o cerca de algún destacamento, quizás sí se marque más la diferencia con algún semáforo, pero insisto, si quizás estamos hablando en alguna entrada o salida de ciudad, obviamente la rotonda tiene ventajas logísticas mucho más importantes que el cruce semafórico. Claro. Y por último, digo, ¿han hecho alguna comparación con otras jurisdicciones del país o solamente se evaluó área metropolitana de Buenos Aires? No, esto lamentablemente siempre evaluamos, a veces hacemos otras zonas del país, sí, pero no dentro del mismo estudio solemos hacer comparaciones con distintas jurisdicciones. Bueno, para la próxima entonces, para ver cómo venimos el resto. Aunque por las encuestas que uno hace cotidianamente en cara a cara, no sé si distan mucho de esto que se ha dado aquí, ¿no? No sé si a lo mejor tanto, un 65%, pero es verdad que las rotondas suelen ser una especie de encrucijada, aún habiendo obtenido el carnet de tránsito muchos años antes, ¿no? Y gracias, Facundo, por estos minutos con nosotros y todas estas